Buenas tardes con todos, bienvenidos a una edición más de Conexión Cayetano. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Alberto Guanambal, el cual nos va a hablar sobre la carrera de Ingeniería Ambiental, una carrera que la Universidad Cayetano Heredia ha lanzado el año pasado. Bueno, ingeniero, lo dejamos con nuestra audiencia para que pueda comentarles y hablarles sobre la carrera. Muchas gracias, Eric. Y bueno, buenas tardes con todos. Hoy día vamos a ver la carrera de Ingeniería Ambiental, que como saben es una carrera nueva en Cayetano. Este año comenzó nuestra primera promoción. Empezamos definiendo qué es la ingeniería ambiental, ¿no? Ingeniería ambiental es la rama de la ingeniería que utiliza las ciencias y las herramientas de la ingeniería para prevenir, proteger, mitigar o compensar los impactos negativos en el medio ambiente. Entonces, para también entenderlo un poco mejor, me gustaría guiarlos un poco en el proceso de lo que es la ingeniería ambiental, ¿no? Primero, todo comienza con identificar un problema, ¿no? O un problema que está ocurriendo o un problema que podría ocurrir, porque también recordemos que la prevención es muy importante. Por ejemplo, hay problemas ambientales que son fácilmente reconocibles, ¿no? Identificables. Si uno está, por ejemplo, caminando y ve tal vez un agua de un color oscuro, medio raro, probablemente algo está pasando ahí, ¿no? También si ve fauna afectada, por ejemplo, con restos de petróleo, si ve peces muertos en algún lago, eso también es una indicación probablemente de falta de oxígeno o de algún contaminante en el mar, en el agua, perdón. Entonces, hay ciertos signos, incluso también signos en nosotros, ¿no? Si una persona está expuesta a ciertos contaminantes ambientales, también desarrolla síntomas, ¿no? Por ejemplo, uno podría desarrollar unas manchitas en las manos. Eso a veces es una indicación de estar expuesto por tiempo muy prolongado al arsénico en el agua, ¿no? Que es un problema también bastante grave en el Perú. Entonces, hay estos problemas ambientales que son relativamente evidentes en el sentido de que uno sabe que algo está mal, ¿no? Pero también el rol del ingeniero ambiental es no solamente ser capaz de identificar eso, sino que ir más allá, ¿no? Y muchas veces los problemas ambientales también están de cierta forma camuflados, ¿no? No son tan evidentes. Se me viene a la mente el caso, por ejemplo, de la bahía de Puno, que es muy, muy bonito, el lago muy bonito, con vegetación, todo, pero también tiene mucho daño ambiental, ¿no? Hay zonas que están muy impactadas, a veces por las aguas residuales, por los pesticidas, por el ganado también, que pueden tener antibióticos o pueden emitir algún tipo de compuesto que puede ser dañino para el medio ambiente y para el ser humano. Entonces, a veces eso no es tan evidente, ¿no? Cuando uno ve y dice, ah, qué bonito, pero en verdad también hay todos estos efectos, todos estos impactos detrás de eso. Entonces, el ingeniero ambiental tiene que ser capaz, con su conocimiento de ciencia y de lo que son los problemas ambientales, ser capaz de decir, ah, acá puede que pase algo, ¿no? Pero no simplemente basta con la intuición. Lo siguiente también es ser capaz de ir al lugar donde se quiera evaluar o lo que se quiera, el problema que se quiera tratar y tomar muestras, ¿no? Como ingenieros, nosotros nos basamos en la ciencia, dependemos de la ciencia y de los datos, ¿no? Necesitamos que nuestras soluciones tengan un respaldo científico sólido. Y para hacer esto se necesitan tomar muestras, se necesitan datos. Entonces también el ingeniero ambiental tiene que ir al campo, tiene que tomar muestras de agua, de aire, de suelo, incluso también hacer encuestas sociales a la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene que recolectar datos. Eso es muy importante como ingenieros, sobre todo como ingenieros ambientales. Y el siguiente paso ya sería lo que viene a hacer la caracterización, ¿no? Porque uno ya tomó las muestras y uno después necesita analizarlas, ver lo que hay, ¿no? Y para esto se necesitan tener buenos conocimientos de lo que es química, por ejemplo, ¿no? Química también se necesita buenos conocimientos de física, ciertos instrumentos analíticos dependen de conceptos físicos importantes, ¿no? Entonces, para eso es necesario nuevamente una buena base científica y también tener las instalaciones y saber cómo utilizar estos métodos, ¿no? Y eso es justamente el fuerte de Cayetano. Cayetano se identifica justamente por tener una amplia experiencia y un gran reconocimiento en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciencias y con la investigación.
Entonces, esto también, el lado de la carrera de ingeniería ambiental, es algo que también se va a enfatizar mucho, ¿no? Y una vez que ya se sabe más o menos lo que hay, ya se conocen las concentraciones de ciertos contaminantes o ya se sabe la distribución temporal, espacial, ya llega también el momento de hacer ingeniería, ¿no? Comenzar a construir, a diseñarnos. Generalmente se comienza con diseños ya más pequeños, de menor escala o prototipos, y después se va escalando, ¿no? Se va avanzando. Y ahí es también donde entra la innovación, donde entra la creatividad del ingeniero, también la cooperación entre diferentes personas con diferentes especialidades, ¿no? Siempre como ingenieros tenemos que ver también qué se está haciendo por otros lados y también adoptar algunas ideas que nos parezcan buenas, ¿no? Incorporarlas, no estar cerrados. ¿Y por qué estudiar ingeniería ambiental? Bueno, hay muchísimas razones. Hay muchos problemas ambientales en el mundo, en el Perú, bastantes también. Y lamentablemente no hay evidencia de que esto vaya a cesar en un futuro próximo, ¿no? Es más, el daño ambiental sigue aumentando, en parte por la sobrepoblación. La población sigue aumentando, también por el daño que causa el cambio climático. Y bueno, el cambio climático trae mucha incertidumbre, porque por un lado se están elevando los niveles del océano, por otro lado, también los eventos extremos se están volviendo más frecuentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mayores lluvias o mayores periodos de sequía, y todo eso está teniendo un grave impacto también porque no se sabe mucho qué es lo que va a pasar, ¿no? Los glaciares se están derritiendo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ese problema del cambio climático, que es un problema muy grave, y que lamentablemente no se le prioriza como se le debería. Ya hay muchos estudios que muestran, o sea, en qué dirección estamos yendo, en qué trayectoria estamos yendo, y la comunidad científica nos dice, en conjunto nos está advirtiendo de que si no cambiamos esa trayectoria, si no bajamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a llegar a un punto que los daños van a ser irreversibles. Entonces, se necesita cambiar, se necesita reestructurar muchas cosas, y para esto es importante el ingeniero ambiental que con ese conocimiento de ingeniería, de ciencias y también de los conceptos ambientales pueda redirigir esta transición, ¿no? Este cambio, que es tan importante, ¿no? También, bueno, hay diferentes cosas, ¿no? El tema de ingeniería ambiental cubre no solamente el cambio climático, no solamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también, por ejemplo, la contaminación del aire. Nosotros hemos visto ahora cómo ha mejorado la calidad del aire hace unos meses, cuando comenzó la cuarentena, ¿no? Y es que hay mucha contaminación que causamos como seres humanos, ¿no? Nuestras actividades humanas emiten muchos contaminantes. Y esto a su vez tiene efectos a la salud, ¿no? Tenemos también el problema del agua. En el Perú y en muchos países del mundo, lamentablemente, todavía no hay un abastecimiento completo, adecuado de agua potable o de saneamiento. Hay muchas zonas en el Perú que simplemente no tienen acceso a estos servicios. Y también los que tienen acceso a servicios de redes públicas, muchas veces estas redes públicas tampoco es que te dan un buen servicio, un servicio de calidad. Muchas veces porque falta inversión, pero también muchas veces porque falta profesionales calificados, y ahí es donde entrarían ustedes para poder gestionar estos sistemas que ya hay, ¿no? Porque hay sistemas que funcionan, no se necesita reinventar todo, ¿no? Simplemente que también ya viene un poco la parte del manejo. Y para manejar, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua, se tiene que saber bien cómo funciona la química, cómo funciona la biología, cómo la hidráulica también, la hidrología. Se necesitan tener estos conocimientos, que justamente es lo que buscamos con esta carrera. También está el tema de los desechos, por ejemplo. ¿Qué hacer con tantos desechos? Ahorita muchas veces no se tratan muy bien o se ponen en lugares donde no deberían. Muchas veces terminan en el mar, y todo esto simplemente es una bomba de tiempo, ¿no? Lo mismo nos está pasando con la deforestación. En el Perú, por ejemplo, en el 2019, fuimos el cuarto país a nivel mundial que más deforestó, que más área de bosque deforestó en el mundo.
Y esto es realmente alarmante, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el que más deforestó y de lejos fue Brasil, nuestro vecino, y con el que compartimos también el Amazonas. Colombia y Bolivia también estuvieron en los 10 primeros puestos, ¿no? Entonces, esto es un problema bastante grave, bastante fuerte, que también necesitamos hacer algo. Y ahí los ingenieros también tenemos que entrar, si bien eso es un tema que también no solamente es algo de soluciones técnicas, también es un tema de educación y de concientización y de civismo, también hay soluciones técnicas que pueden acelerar estos procesos, ¿no? Y eso es justamente por lo que necesitamos la ingeniería ambiental. Y bueno, ¿por qué Cayetano? O sea, ¿por qué estudiar ingeniería ambiental en Cayetano? Como mencioné antes, el fuerte de Cayetano es la parte científica, la parte de investigación. Eso es algo que se viene practicando en la Cayetano con mucho éxito desde hace ya 6 décadas. Y es lo que nos caracteriza. Entonces, lo que proponemos con esta carrera, lo que queremos hacer con esta carrera, es que justamente los alumnos participen de todo el proceso que mencioné anteriormente, ¿no? Desde la identificación de cuál sería el problema, hasta también la parte de tomar muestras, de saber cómo muestrear, porque no es simplemente ir a un río y con una botella ya, sino que es todo un proceso y cómo se conservan esas muestras, se necesitan usar ciertos químicos para conservar también. Entonces, todo esto se tiene que saber, porque si no se tiene buena data, ¿cómo vas a poder luego idear alguna solución si es que no puedes confiar en tu respaldo científico? Entonces, esto es muy importante. También la parte de laboratorio, de caracterización, eso es algo que en Cayetano tenemos la infraestructura y tenemos los profesionales que conocen estos temas a profundidad. Y luego viene también la parte de ingeniería, de construcción, de diseño. Y eso también es algo que se está trabajando bastante en la Escuela de Ingeniería de la Cayetano. En Cayetano también tenemos convenios internacionales, ¿no? Como universidad tenemos convenios con universidades de Estados Unidos, o también con universidades en Europa, en Alemania, España, Inglaterra, Francia. También en Latinoamérica, con universidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. Y todo esto abre las puertas para que los estudiantes de Cayetano también puedan tener experiencias internacionales, que son muy enriquecedoras, porque uno puede ahí ver cómo es de que se hace en otros lugares, ¿no? Tenemos que aprender también de los demás, como también los demás tienen que aprender de nosotros. Es una vía, es de doble vía esta calle, ¿no? Y es muy importante también ese tema de cooperación internacional en el sentido de que estos problemas ambientales van más allá de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deforestación. Si hay deforestación en Brasil, está bien, es en Brasil, pero nos afecta a nosotros también. Y en verdad le afecta a todo el mundo, porque es también el oxígeno que respiramos, ¿no? Entonces, esas experiencias internacionales también son enriquecedoras y uno puede ver también qué es lo que están haciendo otros países, ¿no? El tema también es interesante ver lo que ha ocurrido ahora con la pandemia, ¿no? Con la pandemia y bueno, si es que hay alguna relación con la ingeniería ambiental. Y efectivamente la hay, ¿no? Yo creo que al comienzo de la cuarentena también se habló mucho de que uy, el aire está mejorando, los ríos, la calidad del agua está mejorando, etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente, la contaminación del aire bajó, la contaminación del agua también bajó, las emisiones de gases de efecto invernadero bajaron también. Es decir, aparentemente todo mejor para el medio ambiente, pero no es necesariamente el caso. Eso tal vez fue temporal, fue una mejora efímera, pero si vemos ya más a largo plazo, la pandemia está trayendo problemas ambientales bastante graves, ¿no? Por ejemplo, el tema de los residuos, ¿no? Las mascarillas, los guantes, los residuos hospitalarios también. ¿Qué se está haciendo con todo eso? Muchas se están botando, son plásticos también, ¿no? Y también el uso de bolsas, que ya se estaba de cierta forma controlando, disminuyendo, que es tan dañino e innecesario el uso de bolsas de un solo uso. Eh, Ahora, bueno, se está mejorando y ahora con esto de la pandemia se está nuevamente impulsando el uso de estos plásticos de un solo uso, ¿no? Que es una lástima, ¿no?
pero generan residuos y los plásticos, como sabrán, siguen en el medio ambiente por mucho tiempo y después se fragmentan y estos fragmentos se convierten en microplásticos que eventualmente pueden afectar los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, los peces, eh, en general los ecosistemas acuáticos, ¿no? Entonces, esto es un tema también bastante importante, la generación de residuos ahora a partir de la pandemia y cómo se va a manejar eso, ¿no? Sobre todo que son residuos difíciles de tratar, ¿no? Que si han sido usados no es, lo puedes reciclar, no lo puedes, es complicado, ¿no? Una situación complicada. También está, por ejemplo, el tema de la deforestación. O sea, la deforestación durante la pandemia, no, no he visto cifras todavía de Perú, pero en Brasil, por ejemplo, durante que comenzó la pandemia, la deforestación aumentó el 55%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Porque supongo que también aprovechando el hecho de que, bueno, como que no hay mucha vigilancia o el enfoque está controlado y la gente bueno, iba a deforestar, también a buscar metales, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, también sí se ha reportado un incremento en la minería ilegal en Madre de Dios, por ejemplo. Y eso en parte también es porque el precio del oro ha subido, entonces lo hace un poco más llamativo, ¿no? Y también, bueno, el otro tema también que es de la ingeniería ambiental y ahora con lo de la pandemia es que, como mencioné antes, el tema del cambio climático es algo bastante crítico y que lamentablemente no se le está dando el empuje necesario. Pero si bien ya habían ciertos indicios que ya se estaban logrando algunos cambios, algunas reestructuraciones, ahora con la pandemia muchas cosas se han paralizado, ¿no? O sea, por ejemplo, inversiones en energías renovables, muchas se han detenido. Entonces, eso también preocupa un poco, ¿no? Y también está un poco este debate de, por ejemplo, gente que dice, ahorita la única preocupación debería ser la economía y tenemos que reactivar la economía, así sea a costa del medio ambiente y contaminando todo lo que sea necesario, simplemente con el fin de reactivar la economía, que si bien es muy, muy importante que se reactive la economía, eh, también hay otro grupo en el otro lado del debate que dicen que, bueno, se puede hacer las dos cosas, ¿no? Se puede aprovechar esta situación de reestructuración económica y reestructuración industrial en general para justamente aplicar ciertos incentivos para que las compañías eh, que reciban incentivos sean compañías que también tengan que mostrar cierto compromiso ambiental. Entonces hay un poco también este debate a nivel mundial sobre cómo manejar esto, ¿no? En cuanto a proyección laboral, la carrera, como mencioné antes, hay muchas ramas en las que uno puede trabajar en ingeniería ambiental, ¿no? Tenemos el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, sostenibilidad, tratamiento de agua, calidad de agua, suministro de agua, eh, gener- reducción de producción de desechos o tratamiento de desechos, evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Hay de todo, en verdad hay muchas ramas a lo que uno se puede dedicar, ¿no? Y esto se puede hacer a través, por ejemplo, de el gobierno, se puede trabajar en ciertas entidades si es que uno quiere ir un poco más por el lado de gestión, pero también el gobierno tiene entidades técnicas, ¿no? Como por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua, que ellos también dan asesoría técnica de parte del Estado. Entonces también eso se puede trabajar en el Estado, también en compañías privadas, también en consultoras que hacen estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? O que ayudan, brindan consultoría en proyectos específicos ambientales. Entonces, en esas compañías también a uno lo contrata como ingeniero ambiental y uno forma parte de un equipo de consultores. Y, por ejemplo, en el caso de la evaluación de impacto ambiental, esos reportes generalmente son bastante complicados y incluyen diferentes factores, ¿no? Y por más que uno esté bien informado, uno no es capaz de saber todo, ¿no? Uno no puede hacer un estudio de impacto ambiental solo porque se cubren demasiados enfoques, ¿no? Y esa es la idea del estudio, ¿no? Que se vean de diferentes formas, de una forma integral. Entonces, en estas compañías, por ejemplo, se trabaja también de forma muy interdisciplinaria, ¿no? Con biólogos, con químicos, con sociólogos también,
Entonces, la idea es trabajar como equipo y los ingenieros ambientales ahí son los que ayudan con este conocimiento de los impactos ambientales y de soluciones para estos impactos ambientales. Y también está, por ejemplo, la opción de trabajar en ONGs. Y ahí uno puede trabajar también a veces en temas de cooperación para el desarrollo del país, para el desarrollo del mundo. El Perú no es el único país que está desarrollándose y aunque en el Perú tenemos muchísimo por qué trabajar, ¿no? Que hacer. Entonces hay muchos temas también de cooperación que se trabajan con otros países o se trabajan a través de ONGs y este también es un área donde los ingenieros ambientales pueden entrar a trabajar. La Universidad Cayetano y la carrera de Ingeniería Ambiental ofrece unos beneficios importantes, ¿no? Ya mencioné algunos, pero uno también es que quiero enfatizar es el tema de la investigación. En Cayetano tenemos el LEED, que es un centro de investigación, es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo, y es un laboratorio, un edificio bastante grande, que tiene laboratorios y ahí es donde se genera la mayor parte de la producción científica de la Cayetano, pero también a nivel nacional. Ahí se produce mucho desarrollo científico en este centro de investigación, también para la institución, pero también a nivel nacional. Y entonces, esa también es una gran fortaleza que tiene Cayetano, que tenemos la infraestructura y no solamente la infraestructura, tenemos los profesionales que trabajan en esos temas, que son expertos en estos temas y los estudiantes van a tener contacto con ellos y pueden interactuar con ellos y, y ahí formarse de una forma un poco más como expertos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la carrera de Ingeniería Ambiental, para mencionarles algunos casos, nosotros tenemos ahí docentes que somos expertos en diferentes áreas. En mi caso, por ejemplo, mi investigación está más centrada en lo que tiene que ver desinfección de agua. Yo he estado trabajando con desinfección de agua con luz ultravioleta y sí, bueno, sin entrar mucho a detalles, es básicamente formas de poder medir qué tan bien está funcionando el sistema de luz ultravioleta. Porque eso en el momento es algo bastante difícil, porque la única forma que se tiene ahora para hacerlo es a través de placas donde se hacen cultivos de células y se tienen que incubar por 3 días. Pero después, si has incubado por 3 días, después de 3 días tu sistema ya va a estar operando de forma distinta y básicamente no te ayuda esa data. Entonces, lo que estamos buscando, lo que estuvimos ahí avanzando en un proyecto en el Instituto de Investigación de Ciencias Acuáticas en Suiza, en Zurich, estuvimos ahí viendo cómo hacer para medir el metabolismo de los microorganismos en el agua de forma instantánea, con un método que nos demore 10 minutos. Entonces estuvimos desarrollando un poco eso, todavía necesita más trabajo, pero esa es un poco también la idea, ¿no? El ingeniero ambiental tiene que basarse en la ciencia, en esta microbiología, pero también para proponer soluciones que puedan ser aplicables y que nos solucionen también la vida, ¿no? En general. Pero tenemos también otros profesores, tenemos a la jefe de la carrera, por ejemplo, a María Quintana. Ella trabaja bastante con nanomateriales, especialmente con el grafeno, que es un material bastante prometedor, y también trabaja en el tema, por ejemplo, de los paneles solares. También tenemos al doctor Oscar Aguinaga. Él es especialista en lo que tiene que ver con el uso de microorganismos para la remediación, para la mitigación de daños ambientales causados por el ser humano, ¿no? Entonces él trabaja con humedales, por ejemplo, lo que les mencioné antes de Puno. El doctor Aguinaga ha estado trabajando ahí justamente en Puno, unos proyectos en Puno, midiendo la contaminación. Y la idea también es que no solamente identificar, caracterizar, sino que también ya pasar al tema de, por ejemplo, aprender de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es muy sabia y más sabia que nosotros, definitivamente. Y nosotros tenemos que aprender de esta naturaleza, ¿no? Y entonces justamente lo que estaba viendo el doctor Aguinaga es entender estos procesos que ocurren en la naturaleza y ver cómo eso se puede, de cierta forma, replicar en un sistema construido por el ser humano, en un reactor, por ejemplo. La idea es de que, por ejemplo, los humedales se ha probado que son buenos
tratando ciertos contaminantes en el agua, ¿no? Entonces, ver cuáles son los procesos que ocurren en esos humedales para poder transformarlo tal vez en alguna solución ya más artificial, ¿no? Pero que se pueda también optimizar. Y también tenemos otros docentes, tenemos al profesor Hernán Zapata, que también ve temas muy interesantes del tratamiento de agua y de química, y comprende muy bien todos esos procesos. A Marisol Núñez también, que ve temas de gestión, que es algo también bastante importante, porque se tiene que tener en claro las reglas de juego y se tiene que también poner ciertos límites en algunas cosas, pero siempre, siempre esos límites o esas regulaciones tienen que estar basadas en ciencia, ¿no? Y por eso es que tanto enfatizamos el hecho de que se tiene que tener una base sólida de ciencias, y eso es lo que brinda Cayetano. Y también está la profesora Marixa Segarra, que es especialista en química analítica, y ella es también la que los va a formar en todo lo que son estos métodos químicos. Porque si nos ponemos a pensar, a fin de cuentas, como ingenieros ambientales, nosotros tratamos bastante con química. El agua es un químico, un compuesto químico, el aire es un compuesto químico, todos los contaminantes son compuestos químicos, o casi todos, mejor dicho. Entonces, ahí uno necesita tener un buen conocimiento, una buena base de química también. Y otra, ya como última, para ir cerrando también, otro beneficio que ofrece la carrera es ahora el campus de Santa María, que es un campus que está en el sur, está cerca de la playa de Santa María, como dice el nombre, y también por ahí por San Bartolo. Y es una sede que se está desarrollando, ya hay ciertos proyectos que están funcionando ahí, hay un invernadero, hay unos laboratorios que también están operativos, que están funcionando con startups. Y la idea de ese lugar de Santa María, del campus de Santa María, es de que sea un lugar para el emprendimiento, para la innovación, ¿no? Y eso es justamente lo que se busca, pero no solamente que haya emprendimiento e innovación, sino que también se dé de una forma sostenible, que sea un ejemplo de lo que se puede lograr con infraestructura sostenible, ¿no? Teniendo siempre en mente, siempre claro, de que lo que se busca acá es un desarrollo sostenible. Y ahí como ingenieros ambientales también va a ser una oportunidad para nosotros, para los alumnos, pero también para nosotros los docentes, para un poco embarrarnos las manos y trabajar ahí con diferentes proyectos también y desarrollarlos ahí, ¿no? Ahí vamos a tener también lugar para hacerlo. Entonces, ese también es otro beneficio que ofrece la carrera de Ingeniería Ambiental de Cayetano. Muchas gracias. Muchas gracias También si tienen alguna consulta. por su información, por habernos compartido toda esta información relacionada a la carrera de Ingeniería Ambiental Ingeniero. Tenemos un par de preguntas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo contribuye la ingeniería ambiental a la sostenibilidad del medio ambiente? Claro, ahí la sostenibilidad se puede ver de diferentes ángulos, ¿no? Si lo vemos tal vez un poco por el lado del consumo humano, siempre tenemos que pensar, por ejemplo, en la reducción, en el reuso y en el reciclaje. Pero también, por ejemplo, en la reducción, ahí vemos entra un poco el comportamiento de las personas, pero también la ingeniería, porque se pueden reducir, por ejemplo, las bolsas, se pueden reducir usando otro tipo de bolsas, eh, se puede trabajar, o sea, la sostenibilidad con diferentes procesos, ¿no? O sea, un proceso industrial, por ejemplo, se puede hacer de cierto modo, pero se puede optimizar. Se puede optimizar de cierta forma que no produzca los mismos efectos ambientales. La idea es que nosotros, eventualmente, en un futuro, no tengamos una huella de carbono neutra. Esto es algo bastante ambicioso, pero esto es algo que el mundo está apuntando hacia ahí, y es algo que requiere del apoyo en particular, bueno, el apoyo en general de toda la población, pero yo creo que como ingenieros ambientales nosotros estamos en una posición privilegiada para acelerar ese cambio, esa transición, a través de diseño de nuevos procesos, a través del diseño de nuevos materiales, también siendo capaces de formular nuevas regulaciones también.
y básicamente planteando nuevas tecnologías que permitan remediar el impacto que se está haciendo al medio ambiente. En otras universidades donde se dicta esta carrera, se ve el tema más, el tema de informes, el tema más de estudio, pero acá en Cayetano se enfoca más en lo que es investigación y aplicación, ¿correcto? Sí, es correcto. Ahora la mayoría de propuestas generalmente se basan en lo que tiene que ver con gestión ambiental, que como dije antes es importante, es algo necesario, pero nosotros lo que proponemos en Cayetano es ir más allá de eso, tener una buena base de lo que es la gestión, pero aprovechar las características que tiene Cayetano de esa buena base que tiene de ciencia y tecnología y desarrollo, y aprovechar esto para formar ingenieros ambientales que se enfoquen más en lo técnico, que vayan más allá de la gestión y puedan ser capaces de aplicar la ciencia para el desarrollo. Actualmente en el campo Santa María, ¿qué proyectos se vienen desarrollando en la aplicación de la ingeniería ambiental? Por ejemplo, un proyecto de compostaje que se está trabajando ahí en Santa María. Tienen, por ejemplo, bueno, no sé muy bien exactamente los detalles, pero la idea es ahí desarrollar ciertas tecnologías de compostaje que permitan hacerlo de forma más eficiente. Y esto es algo importante porque se generan muchos residuos que en verdad son compostables, ¿no? Y en el Perú no hay una cultura de compostaje, no se practica mucho el compostaje, tampoco el reciclaje, lamentablemente. Y eso es algo que justamente si se puede desarrollar, si se puede hacer de una forma más eficiente y más sistemática, que es lo que se está buscando desarrollar en Santa María, se va a poder, también va a ser una gran cosa para poder manejar esos recursos, ¿no? Para que no sea un desperdicio, en vez de ser desechos, sean justamente algo beneficioso, ¿no? Porque el compostaje, por ejemplo, convierte los desechos en carbono que luego puede ser utilizado para otros usos, ¿no? Como la agricultura. ¿Y a partir de qué ciclo van los chicos irían los estudiantes a Santa María para ver estos proyectos? Bueno, imagino que ahora no, pero bajo el contexto que estamos, pero en un episodio regular. Claro, sí, bueno, dependerá cómo se desarrolla la situación, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, para el ciclo de ahora, de la primera promoción, se había pensado también llevarlos a Santa María para la clase de introducción a la ingeniería ambiental. Lamentablemente no se pudo dar, pero era una idea que se estaba planteando. Y, y bueno, la idea es también que Santa María sea un lugar donde pues, justamente los ingenieros ambientales nosotros podamos aplicar nuestras ideas, ¿no? Entonces yo creo que se va también la idea de fomentar el contacto con Santa María para que justamente se pueda establecer una simbiosis entre el campus y también la carrera. Claro, había que esperar que pase todo este escenario para ya poder, los chicos puedan retomar las actividades allá en Santa María. Bueno, Ujú. ingeniero, queremos darle muchas gracias por su tiempo, por su participación en esto. Bueno, y antes de irnos, invitar a todos los que nos están siguiendo, bueno, los que quieren empezar ya a aprovechar este año, verlo como una oportunidad, postular al Factor Excelencia el 1 de septiembre para que inicien clases la quincena de ese mes. Le pueden postular por el Factor Excelencia si es que son egresados de quinto de secundaria con un promedio del año 2009 con promedio 14 y si han sido egresados de educación secundaria a nivel nacional o internacional, sin importar el año, pueden postular por el examen general de admisión el 3 de septiembre. Ambas modalidades van a ser virtuales y para los chicos que se encuentran cursando el quinto de secundaria ahora, tenemos la modalidad del factor quinto de secundaria este 29 de septiembre. Todo ello, más información la pueden conseguir en nuestra página web marcacayetano.pe. Ingeniero, quisiera invitar a todos los espectadores que nos siguen para que postulen a la modalidad que se adapte mejor a su contexto. Sí, claro. Los invitamos a todos de parte de la carrera eh, a que cuando participen en los exámenes que se vienen para postular el 1 de septiembre y el 3 de septiembre para empezar ya ahora en septiembre las clases. Y, y sí, los esperamos a todos, esperamos que postulen y esperamos verlos luego. Bueno, listo. Muchas gracias, ingeniero, de nuevo. Y a todos los que nos están siguiendo, muy buenas tardes y buen fin de semana.
Gracias.